Hay un abismo político, social y económico entre lo que es la vida en las ciudades, grandes ciudades construidas en función de migrantes, y lo que es el área rural abandonada por estos campesinos, fundamentalmente. Al transcurrir los años perdimos ese contacto con la naturaleza y empezamos a ver de que el mundo giraba alrededor del ser humano. La violencia está estrechamente relacionada con esa forma incompleta que tienen de integración social de los migrantes, fundamentalmente, ¿no? Derribar las grandes barreras sociales que hay en Bolivia, como la educación, como la salud, la pobreza. Vivir bien es obviamente satisfacer las necesidades básicas del ser humano y vivir en armonía con la naturaleza. Yo creo que el ser humano tiene y ha tenido muchos ejemplos en la historia en las cuales ha logrado de alguna manera repensar su propio sistema económico. El ser humano está intentando proteger a los animales y las plantas. Bolivia, como otros países de América Latina, históricamente no ha tenido, digamos, una integración plena en el sistema capitalista. Es decir, no se puede hablar de Bolivia como un país estrictamente capitalista, digamos. En Bolivia tenemos las connotaciones negativas que tienen la mayoría de los países latinoamericanos. Uno que es el poco y bajo acceso a la educación y el poco y bajo acceso a la salud. Otro problema que tiene Bolivia es que tiene una dependencia totalmente estricta al tema de la extracción de recursos naturales, que es nuestra base económica. Entonces, somos un país que exportamos materia prima y no tenemos industrialización. Y cuando tenemos una dependencia en sentido y en torno a la explotación de los recursos naturales, estamos sujetos a los precios internacionales. Y si son buenos, bueno, tenemos una economía buena, y si son malos, tenemos una economía mala. La economía de Bolivia es básicamente extractivista. En un 80% ya depende de la explotación de los recursos naturales que se exportan a muy buenos precios en la actualidad, ¿ya? Pero sin la debida transformación, sin industrialización, sin un mínimo ya de valor agregado. Somos una economía primaria, extractivista, que durante los últimos años ha vivido una época de bonanza gracias a el auge de los precios internacionales. Lamentablemente esos recursos y ese modelo de desarrollo de Bolivia no alcanza para satisfacer las grandes necesidades que hay en el país. Y ahora otro problema, los problemas sociales que la gente le reclama justamente la promesa que le hizo el gobierno de vivir bien, de mejorar sus índices de desarrollo, le reclama la industrialización, le reclama la recuperación de los recursos naturales, y por eso es que ahora vemos cómo comunidades campesinas no quieren permitir que se exploten los recursos naturales en su territorio. Yo no hace mucho que vivo aquí. Otro hermano vive aquí. De madre. Ya da unos 3 años por aquí. ¿Y a usted le gusta estar acá, así? Que aquí hemos nacido nosotros. Aquí. No hemos nacido, nací en Valle Grande. Pero aquí me he acostumbrado. Aquí no me he criado pedacito. La vida aquí es difícil. No es nada fácil. En primer lugar, tenemos mucha falta de agua. No contamos con ningún servicio básico acá, pues, sobre todo por eso. Es lo difícil. En primer lugar, pues lo más principal es el agua potable, ¿no? Proveerse de agua limpia. Porque acá es larga la distancia, ¿no ves? Que traemos agua, unos 300 metros más o menos, y es subida. Y agua del río, pues, ¿no? Recontra contaminada. En segundo lugar sería luz eléctrica, ¿no? Porque
también hace mucha falta. Tenemos ya un poco de señal de teléfono así por partes, ¿no? Y ahora nos hace mucha falta pues tener electricidad para hacer cargar un teléfono. Nada, no me están ayudando. ¿No? No tengo nada de ayuda. Quiero ayuda para andar y no tengo ayuda en nada. Ni por la agua no tengo. Acá en el campo la necesidad es, lo que ahorita estamos afectados nosotros son por los animales silvestres que, digamos, sembramos yuca, sembramos maíz, lo que sembramos, los animales nos los quitan, tenemos que estar ¿no? peleando con ellos para poder que nos quede para nosotros, o sea, no dejarlos comer, ¿no? Que ellos, si nosotros lo dejamos, ellos se lo comen. Así que eso es lo que ahorita hay un poco de problema de acá del campo, porque está saliendo mucho bicho que se lo come todo. Que tenemos nuestros hijos en la ciudad de Santa Cruz, ellos nos proveen de azúcar, de arroz, nos proveen de harina, queso, porque no tenemos vacas paridas ahorita. Entonces ellos nos traen y nos proveen, ¿no? de eso, para que nosotros sigamos cuidando y protegiendo el terreno, ¿no? Obviamente el proceso de migración que tienen los bolivianos está relacionado fundamentalmente con esta forma de construcción de un Estado capitalista incompleto, ¿no? La definición de las grandes ciudades en Bolivia, La Paz y Santa Cruz particularmente, está muy relacionada con esa incapacidad que ha tenido el sistema político económico boliviano de construir un sistema capitalista de alguna manera más extendido en el área rural, ¿no? Hay un abismo político, social y económico entre lo que es la vida en las ciudades, grandes ciudades construidas en función de migrantes, y lo que es el área rural abandonada por estos campesinos fundamentalmente. Hace unos 30 años ahora. Lo compré yo es mío, me he encerrado un poco. ¿Y sus hijos también viven aquí? No, mis hijos viven en Santa Cruz, pero ellos vienen aquí a ayudarme, ya yo no puedo trabajar, ellos vienen a ayudarme. Ellos se fueron, ¿sabe? Por sus hijos, pues allá a pasarlos a estudiar, sus hijos son provisionales ya. Hay gente pobre y hay escasez de servicios básicos, por decir la salud especialmente. No llega a todas las personas porque hay gente que vive en comunidades muy alejadas. Porque venir a la ciudad, eso implica bastante dinero, es cara la salud. Por eso de que hay mucha gente que muere por esa situación, por no tener el dinero para curarse. Es que la gente mayor es simplemente los que se quedan en las comunidades, la gente joven se va a los pueblos, a la Valle Grande, por decirse, se va a Santa Cruz, estudian allá, ya no vuelven a las comunidades, digamos, ¿no? A los pueblos. Entonces así sucesivamente se van quedando ya comunidades desiertas, como comunidades fantasmas, quedan 2, 3 personas, pero adultas. Como decía su compañero Palpo, que hay puras personas mayores, ¿no? Y es cierto. Porque ves casas así abandonadas, donde pues eran bien construidas, escuelas bien consolidadas, bien grandes, que en la actualidad viven así, quedan casi como ruinas. Viven 5, 7 personas ancianas, 8 personas ancianas, y si preguntas dónde está el resto de la gente, vive en la ciudad, vive en Valle Grande. Uno primero buscando siempre pues todo padre, ahora que soy padre, pienso en que mi hijo tenga una mejor oportunidad que yo, lleve una mejor vida que yo y pueda ganar mejor que yo. Y entonces en ese afán la gente ha salido conjuntamente con los hijos hasta a buscar oportunidades a Santa Cruz, a Valle Grande o a los centros más poblados.
A raíz de la creciente población mundial, se han creado grandes mercados y estos mercados lo que necesitan pues es productos. Para obtener estos productos necesitan pues materias primas. Para obtener estas materias primas no necesariamente se acude a sus propios territorios, sino deben acudir a terceros estados, en este caso estados, muchos de ellos latinoamericanos, que van a proveer de esas materias primas para que esas grandes poblaciones puedan subsistir y seguir viviendo con un cierto nivel que ellos entienden debería ser el adecuado. Bolivia es un país, como varios otros países de América Latina, productor especialmente de materias primas, ¿no? En función de la organización que tiene el capitalismo moderno, de la alta modernidad, digamos, en el cual estamos viviendo todavía, seguimos todavía, por lo menos en el caso de Bolivia, siendo parte de un sistema en el cual somos más que todo proveedores de materias primas necesarias para la industria capitalista o subcapitalista de alguna manera, ¿no? Entre los principales problemas en los países en vías de desarrollo existe una dependencia de la extracción de los recursos naturales, hay muy poca industrialización. Por otra parte, tenemos varios estados, como es el caso de Bolivia, que por connotaciones ideológicas son bastante reacios a todo lo que es el tema del mercado internacional, ¿no? Ese sentido ideológico de que el participar, el ser parte activa de los convenios, de los tratados de mercados internacionales, conlleva a las situaciones de imperialismo o que son factores que generan dependencia de los países en vías de desarrollo con los países imperialistas. El control sobre estos recursos naturales en Bolivia ha estado estrechamente relacionado con lo que tú decías recién, en los intereses transnacionales, digamos, para poder explotar esos recursos naturales de la forma más rápida y más barata posible, ¿no? Los intentos del Estado boliviano por desarticular esta hegemonía capitalista sobre la explotación de recursos naturales en Bolivia hay que tomarlos en dos puntos, ¿no? Uno, en la Revolución de 1952, con el movimiento nacionalista revolucionario, que nacionaliza buena parte de los recursos naturales, en el caso del control sobre la tierra, el control sobre la minería estatal, la minería, pero en ambos casos, y el segundo momento importante de esta aspiración del Estado boliviano por controlar los recursos naturales se da con las nacionalizaciones que hemos visto ahora con el gobierno de Morales, ¿no? Bolivia tiene una historia muy particular en el tema económico. Para empezar, Bolivia es un país que tiene muchos matices en un sentido histórico. Tenemos en 1952 que Bolivia se convierte en un país con una mentalidad totalmente nacionalista con el tema de la reforma agraria, de la nacionalización de las minas, del voto universal. Ambos procesos han sido incompletos. Tanto el proceso de la Revolución Nacionalista del 52, que logró una buena parte del control, pero que después mantuvo, o en todo caso negoció, una nueva hegemonía capitalista de explotación de recursos naturales en Bolivia, como la que estamos viviendo ahora con Morales, también es una nueva hegemonía donde siguen teniendo un peso importante los actores transnacionales. Es decir, si bien el gobierno boliviano, el Estado boliviano, ha logrado incrementar su control sobre los recursos naturales, de hecho tenemos un marco impositivo muchísimo más grande que permite extraer recursos para la distribución entre todos los bolivianos, aún así el Estado boliviano tiene suficiente capacidad en términos de conocimiento y de expertise técnica para poder tener un control absoluto o total sobre los recursos naturales. Lo que sucede es que existen
existen recursos minerales muy importantes, bueno, recursos naturales y minerales muy importantes en Bolivia, y estos lamentablemente no son controlados necesariamente por Bolivia, sino son controlados por el mercado internacional. Y en este contexto es que otros estados tienen sus empresas dentro de nuestro país. Estos estados vacían los cerros, matan los bosques, obviamente obtienen grandes réditos económicos y lo que nos dejan pues son espacios contaminados o vacíos, ¿no? La explotación del gas requiere una expertise muy importante en términos de conocimiento técnico para extraer el recurso natural, explotarlo, industrializarlo y demás, ¿no? Bolivia, por ejemplo, explota grandes cantidades de gas natural, pero industrializa una mínima parte, casi nada. ¿Por qué? Porque no tiene industrias, no tiene una expertise, un conocimiento técnico suficiente como para levantar industrias en relación a ese recurso natural. Por eso seguimos vendiendo el recurso como materia prima para otros mercados importantes como Argentina y Brasil, donde sí tienen un mayor desarrollo en términos de explotación de ese recurso para industrialización y demás, ¿no? El gran problema que tienen los estados en América Latina está relacionado con su incapacidad para poder lograr un control técnico sobre la explotación de recursos naturales. Todos los caminos que hemos construido van hacia el exterior, van hacia la exportación de nuestras materias a nuestros recursos económicos. Es decir, no construimos un camino para que vincule una ciudad con otra ciudad y logremos integración entre los propios bolivianos. Construimos el camino para poder exportar o explotar un recurso económico. No generamos integración, sino lo que hacemos es realizar una determinada construcción a efectos de exportar estas materias primas. Sí, es importante decir que Bolivia como tal todavía no ha logrado abastecerse de alimentos, no tiene una seguridad alimentaria garantizada, pese a que tiene una cantidad importante de recursos agrícolas, digamos, ¿no? Para empezar, en varios países en vías de desarrollo ha generado las políticas en países como Bolivia, como Venezuela, como Argentina, que hoy estamos viendo, ¿no? Que es un rechazo a todo este tema de empresas transnacionales y que le dan la connotación y el aval de ideología, la connotación ideológica en un sentido imperialista. El discurso político vinculado con esta resistencia, obviamente natural, que hay en los países de América Latina respecto de los grandes poderes occidentales, a veces se olvida de que hay subimperialismos, digamos, que también están vigentes en esa hegemonía capitalista que está vigente en nuestros países, digamos, ¿no? El peso que tiene Brasil, por ejemplo, y en menor medida Argentina, en la economía boliviana es cada vez más creciente, ¿no? Buena parte de los recursos naturales que se explotan en Bolivia van fundamentalmente a Brasil, ¿no? Estos actores económicos transnacionales, brasileños, incluso bolivianos, tienen todavía un peso económico muy importante que les permite mantener su actividad económica con amplios grados de márgenes de impunidad, básicamente, ¿no? La agricultura en Bolivia, buena parte, la que genera mayor riqueza, está en manos de una cantidad importante de actores privados, transnacionales y nacionales, ¿sí? Es decir, la producción de alimentos fundamentalmente está en manos de privados, ¿no? En el caso forestal, Bolivia también tiene una cantidad muy importante de recursos forestales que fundamentalmente están siendo explotados de forma indiscriminada por sectores privados, más que todo brasileños y también en menor medida bolivianos, ¿no? Es decir, la expansión de la frontera agrícola, especialmente vinculada con la explotación de la soya en Santa Cruz y Beni y demás, y también la expansión de la frontera agrícola para la ganadería,
está destruyendo una cantidad enorme de hectáreas de bosques, ¿no? Se da esta situación además por lo que se llama el fenómeno del vacío que hay y que deja en todo caso el peso del Estado para controlar esa explotación de recursos, ¿no? Así como tú puedes ver la ausencia del Estado en cosas cotidianas, como en la ausencia prácticamente de la policía en las calles de Santa Cruz, por ejemplo, también puedes verlo en el control que tiene el Estado boliviano respecto de la explotación de los recursos naturales. Bueno, respecto a los monopolios de las grandes empresas, sean públicas o sean transnacionales, sucede algo curioso. Por ejemplo, en Bolivia hemos tenido la experiencia de uno de los hombres más ricos del mundo en su época, que fue el señor Patiño, que era un minero el cual tenía dos tipos de empresas. Un tipo de empresa que eran mineras, extractivas, que sacaban el estaño y sacaban minerales, y otras fundiciones en otros países, de tal manera que si bajaba el precio del mineral, sus fundiciones compraban y ganaban. Pero si subía el precio del mineral, ganaba a través de la venta de minerales de manera directa. Entonces, este multimillonario en Bolivia, como para poner un ejemplo, de cualquier manera ganaba, siendo que vendía o siendo que compraba, sus propias empresas tenían grandes réditos, ¿no? Se ha intentado fortalecer, se está intentando fortalecer ese peso del Estado para controlar la explotación de recursos naturales. Todavía sigue siendo insuficiente, y vos lo ves en la agenda pública todos los días, que actores privados siguen explotando recursos forestales de forma prácticamente indiscriminada, ¿no? Procesos de ganancia de grandes empresas que no hay la posibilidad o la manera de que éstas puedan perder. Si algunas de sus reparticiones pierden, las otras reparticiones ganan, y así se genera todo un círculo vicioso, ¿no? Es parte de una vieja discusión en América Latina, ¿no? También en Bolivia. Se ha discutido sobre la necesidad que tenemos como estados de construir una economía endógena, en el sentido de que se autoabastece y que logra de alguna manera establecer su propia economía, más en función de lo que pasa adentro que lo que pasa afuera, ¿no? Esto como contraparte de una economía exógena. Exógena básicamente es las economías en las cuales vivimos en América Latina estructuralmente como tales, que son economías periféricas que abastecen o que están construidas en función de las demandas que tienen las economías centralizadas, ¿no? Es decir, básicamente las economías de América Latina son productoras de materias primas necesarias o demandadas por las economías centralizadas, ¿no? Hay un debate sobre el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, por un lado están los países que son productores de alimentos, grandes productores de alimentos, como el caso de Brasil y Argentina, por ejemplo, que piden y exigen básicamente de que haya más bien una mayor apertura de mercados a nivel internacional, se rompan las barreras proteccionistas como las que hay en Europa y en Estados Unidos, que permitan proveer a estos países, proveer de alimentos más baratos a todo el mundo, ¿sí? Hay otro enfoque, que es el que está siguiendo básicamente el gobierno boliviano, es que no nos ocupemos tanto de los mercados internacionales, sino más bien de cómo garantizar la seguridad alimentaria dentro de Bolivia. Ya tiene una visión endógena, por decirlo de otra manera, ¿no? Una economía exógena exclusivamente, como la que ha estado vigente en América Latina, obviamente tiene la gran desventaja de solamente pensar economías que explotan materias primas y las envían, y no queda prácticamente nada adentro, porque no se construye industria, no se construye conocimiento acumulado dentro de los propios países. Una economía endógena exclusivamente también tiene la desventaja de no tener, digamos, de alguna manera, referente respecto de otras economías que ya están produciendo lo que se produce dentro de esa economía, ¿no? Yo creo que ambos extremos son problemáticos, ¿no? O sea, solamente pensar en Bolivia como mercado es un mercado muy chico. Para un productor de alimentos, un gran productor de alimentos, pensar solamente en Bolivia es insuficiente. Creo que Bolivia tiene ahí una deuda, en el sentido de que, teniendo una cantidad importante de recursos vinculados con la tierra,
no pueda todavía garantizar el alimento de sus propios habitantes. Bolivia tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes y no puede ser que más de la mitad no tenga garantizada su seguridad alimentaria. No es porque no se produce más, sino porque no se distribuye suficientemente esos alimentos que se producen en Bolivia, ¿no? La agricultura ecológica, por alguna manera de decirlo, está muy estrechamente vinculado con la forma de producir que tenían los pueblos originarios en Bolivia, ¿no? Eso hay que también matizarlo con la forma de agricultura, de explotación agrícola que tienen básicamente sus actores privados y transnacionales vinculados con la economía capitalista, ¿no? Donde ahí se está debatiendo mucho el ingreso muy fuerte de los transgénicos y del uso de fertilizantes muy potentes, digamos, ¿no? La falta de control del Estado boliviano, como decíamos, desde el policía que no está en la calle hasta quien fiscaliza qué se hace en las tierras, la falta de control es justamente lo que abre y lo que permite que esos actores privados utilicen indiscriminadamente ese tipo de fertilizantes o de transgénicos, ¿no? Con graves consecuencias. Es decir, esos actores privados fundamentalmente están viendo su beneficio económico inmediato, que lo obtienen así para los mercados internacionales, pero sin tener en cuenta las consecuencias que tiene para la agricultura y para los propios pobladores del lugar, ¿no? Cuando eran años de antes no usaban químicos, nuestros abuelos no usaban, así nomás era. Y estamos recordando otra vez lo mismo. Eso me refiero, ¿no? Que le digo aquí a mi comunidad que no tenemos que usar ese químico que nos daña a los 15 años, a nuestros niños, a nuestros otros mayores, los adultos, todo eso. Y con eso que estamos pasando, que con el abono que sea orgánico, no hay ninguna contaminación. En el tomate, porque sea natural. ¿Y cómo no los dañaban los químicos? ¿Qué les hacían? Porque el tomate yo lo veo que tiene, yo mismo hacía cosecha y lo he visto que tiene veneno. ¿Y usted cree que no va a hacer mal eso? Hacen. Meten veneno fuerte. Mucho veneno, para que madure el tomate le meten veneno. No, una vez nomás se siembra al año aquí, una vez nomás. Y llega el mes de octubre, noviembre y se siembra. Y la caña llega el mes de octubre y molimos también la caña. La fruta ya para Todos Santos y ya comienza a haber durazno, el durazno tempranero, ya tenemos que llevar a la ciudad ya. En la región oriental se está dando este fenómeno, ¿no? Es decir, donde hay una sobreexplotación de la tierra, está llevando a que una parte importante de esa tierra se muera y los agricultores migren a las grandes ciudades, ¿no? Sí, está cambiando. No era antes, no era ahora. Yo lo siento que no era como antes. Están las aguas secándose, poco agua ahí. El sol mucho quema, eso es lo que pasa. Llueve 2 días, 3 días, ya estás sintiendo el maíz o la papa. Y antes no era así. Antes duraba pues 8 días, 15 días, no sé. Ahora un día, el otro ya está vieja. Sí. Y no tenemos agua, poca la agua. Como le digo, hay unos días que hay agua, otros días no hay, se seca. El problema de la tierra es un problema estructural en la economía boliviana. Viene desde la época de la colonia, en realidad, cuando los españoles fundamentalmente establecen un sistema colonial de apropiación masiva, digamos, de lo que es la tierra de los pueblos originarios, que en la época de la independencia tampoco se termina de resolver porque se mantiene la tierra como recurso concentrada en pocas manos, ¿no? Bueno, sembramos maíz, yuca, papa, frijol también producimos, caña, de todo producen, ¿no? Pero el plátano también produce. Sí. Ya estamos aprendiendo más o menos, ¿no? De hacer los abonos que no sean con químicos, con esos venenos que ahí, ¿no ven? Estamos aprendiendo a hacer el abono para sembrar, o sea, natural. Para hacer el riego también, en Chile, también natural. Nosotros de abono del monte traímos, mezclamos, hicimos con la ceniza, con el chancaca. Ya yo sé hacerlo eso ya. Y estoy enseñando a las demás personas. Le metimos, preparan abono, ya nos han enseñado una ingeniera a preparar el abono y con eso lo fumigamos. Nos han preparado ya, nos han enseñado a preparar abono. Un ingeniero ha venido y nos ha enseñado a preparar.
para fumigar. ¿Ese ingeniero era del gobierno? Sí, será la tierra y le echa uno cal y leche empanizado y no sé qué cosa más. Yo lo tengo anotado todo lo que le echo y lo preparo en el abono. ¿Y tiene que comprar algo en la tienda para abono? No, apenas hay que comprar el cal. El cal apenas y el empanizado uno lo tiene y listo. Huerta de durazno y ciruelo. Durazno y ciruelo y tengo chirimoya. Hay chirimoya arte y tengo caña más para moler. Tengo caña. Hay naranja, plantita, limón. Tengo. Hay harta tierra, tenemos harta tierra. O sea, hacerlo todo en uno, unas 10 hectáreas. Siembro maíz, siembro porotos, siembro papa, locoto. Tengo plantaciones de durazno también. Eso estamos nosotros pensando de que no haya eso. En toda la comunidad estamos charlando de que no haya. Que cuidemos el ambiente, que no sea contaminado, no botemos plástico, cuidemos los bosques, eso estamos pensando, para que tengamos la madera, todo. Sí, yo eso, en principal, que yo estoy aprendiendo a escuchar en esa institución de hijos, que aprendí y estoy pasándola a mis compañeros que son de Rosario. Llegamos con el resultado de que todavía la tierra en Bolivia sigue en manos de actores privados nacionales y transnacionales muy poderosos, y que la tierra que no es tan fértil de alguna manera está distribuida entre campesinos pobres, digamos. Es decir, los campesinos todavía en Bolivia siguen siendo muy poco capitalizados, mecanizados. Es decir, el gobierno de Morales también ha comprado un montón de tractores, por ejemplo, para los campesinos en algunos lugares en Bolivia, pero sigue siendo insuficiente. El campesino boliviano como tal, como actor social y económico, sigue siendo un actor pobre, digamos. Se han ido creando en América Latina a raíz de la necesidad de proveer estas materias primas a los diferentes mercados, distintas empresas transnacionales o empresas estatales. No implica necesariamente que una empresa transnacional sea la única que destruya el medio ambiente. También muchas empresas, con ese afán de responder a esa necesidad de materias primas, muchas entidades y empresas públicas pues empiezan a degradar el medio ambiente y a destruirlo. Esto es más que todo un problema y un enfoque respecto a cómo asumimos nuestras necesidades. Definitivamente el capitalismo afecta al medio ambiente en el momento en que se sobrepasan las barreras que definen la separación de lo que es bueno para un sector. Es muy particular el caso de Bolivia, el caso del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro-Sécure. Es un caso muy particular sobre el tema de qué es más importante, el capitalismo en el desarrollo económico o el medio ambiente. Hay una disyuntiva, ¿no?, que no solamente se plantea en Bolivia, sino a nivel global, que tiene que ver cómo equilibrar una sociedad en la cual se produce desarrollo económico con respeto del medio ambiente, fundamentalmente, ¿no? Eso se tiene que lograr, obviamente, en función de un equilibrio con el medio ambiente también. El caso del TIPNIS, que es un caso que se ha conocido mucho a nivel internacional, plantea esta disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Construimos la carretera que puede llevar a tener más desarrollo económico para los pobladores que viven en la zona? ¿O no construimos porque también pretendemos encontrar un equilibrio o una protección de esa reserva forestal? Yo creo que el punto clave está en encontrar una salida que permita desarrollo económico para los pobladores, pero también con un equilibrio para el medio ambiente, ¿no? Esa es una disyuntiva que es compleja, difícil, pero no imposible, digamos. Hay otros países que sí lo han logrado, teniendo en cuenta estas dos variables. El desarrollo económico versus el desarrollo ambiental, no hay que irse a una situación extremista. Ambos son importantes. El desarrollo económico no viene por encima del desarrollo o del medio ambiente, porque en el sentido del desarrollo económico necesitamos carreteras, necesitamos luz, necesitamos vivienda. Existe un consenso respecto a la necesidad de mejorar, es decir, todo el mundo, viva en el país que viva, desea que exista un menor grado de contaminación. Pese a ello, cuando se les dice que
para ello necesitan cambiar la forma de vida en la que tienen, pues nadie está dispuesto a cambiar su forma de vida, ¿no? Porque es más complicado hacer eso. No hay duda que la humanidad necesita cambiar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo mundial en este momento está orientado en base al consumismo extremo. Y ese consumismo extremo está precisamente ¿ya? Desbalanceado. ¿Por qué? Porque hay países que consumen más, explotan más y destruyen más la naturaleza y otros países que obviamente se quedan atrás. El planeta no puede aguantar el ritmo de consumo actual. Estamos consumiendo más de lo que el planeta puede dar. Esos temas se han discutido muchísimo en Bolivia a raíz de este buen vivir, porque se propone un nuevo modelo de desarrollo en armonía con el medio ambiente, en armonía con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, ¿ya? En armonía con las generaciones venideras. El problema es que eso no se ha logrado y en este momento estamos en una contradicción muy grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay algo que contribuye a la economía capitalista destructiva que usted menciona, es la explotación desmedida de los recursos naturales y Bolivia sigue explotando de manera desmesurada el petróleo y la minería para contribuir a esa economía capitalista. La violencia estructural es fundamentalmente una forma de relación que hay entre grupos humanos en una determinada sociedad que está relacionada con formas estructurales de organización de esa sociedad. Cuando tú tienes una sociedad que está estructurada fundamentalmente en base a una desigualdad, cuando hay grupos minoritarios muy poderosos, con mucho poder económico, y grandes grupos humanos que no tienen acceso a esos recursos, ahí tienes unas condiciones determinadas de organización social que producen de hecho violencia estructural. Yo para tener todo lo que mis padres no podían darme, a ver a otros que lo tenían todo y yo no tenía nada. Robando, trataba de tener lo mejor. Estoy aquí al final volví aquí a la cárcel por vender marihuana y también por consumir, ¿no? Por consumir. Me puse a vender marihuana porque sí, digamos, hay plata ahí, digamos, lo ves que hay plata, lo ves que funciona y sigues metido en eso, te va bien, sigues creciendo más, sigues avanzando. O sea. La violencia estructural en Bolivia se expresa fundamentalmente porque Bolivia es un país tremendamente desigual, ¿no? Los niveles de pobreza son muy altos, continúan siendo altos, pese a que, obviamente, con las políticas estatales que se han puesto en marcha desde hace unos años con el gobierno del presidente Morales, se ha reducido levemente lo que se llama la pobreza extrema, la marginalidad, ¿no? Es un país, por esa desigualdad, que expresa violencia todos los días en lo cotidiano. Es decir, la pobreza se nota en las calles de la ciudad, las expresiones vinculadas con la discriminación, incluso con expresiones de racismo, ¿no? Todavía son muy cotidianas en el diario vivir de los bolivianos, ¿no? O sea, podríamos verlo en las relaciones cotidianas de los bolivianos en diferentes estratos sociales, pero también en la incapacidad que tienen los sectores sociales más, digamos, excluidos, discriminados, de poder acceder a mejores condiciones de vida en Bolivia, ¿no? Y a veces uno roba para consumir las mismas drogas por el vicio, otros roban para tener lo mejor, para dar algo de comer a su familia, vestirlos, darles un techo.
pagar los estudios. La violencia como fenómeno social obviamente está estrechamente relacionado con cómo se construye una sociedad, qué tipo de sociedad es la que produce, digamos, o no esta violencia social. Bolivia, decíamos antes, pese a todas estas reformas, esta apertura, digamos, hacia los pueblos indígenas, esta aspiración de lograr una mayor equidad en términos sociales, sigue siendo un país con altos niveles de conflictividad y por ende de violencia social. Uno quiere porque le gusta el dinero fácil, es por eso que se queda. Y cuando ya tienen todo lo que tienen, de poco a poco lo van perdiendo muchas veces y otros se quedan así con los negocios, pero la mayoría se quedan, sí, en lo mismo. O a veces lo deja y vuelve a meterse en eso porque a veces le falta dinero, ¿no? Muchos dicen que si alguna vez te metes en eso, nunca sales, pero no es cierto. Es mucho, depende de uno. Y hay en que ellos te amenazan, diciendo que bien puede pagar tu familia o bien vos, pero siempre corres riesgo a tu familia. Siempre corres riesgo en amenazas que te dicen que los vamos a matar. El mundo no se puede explicar porque hay cosas que siempre van a suceder. Siempre va a haber esas cosas, nunca van a estar en tranquilidad. La violencia en Bolivia se expresa de diversas formas, ¿no? Obviamente hay una violencia permanente, cotidiana, vinculada con la inseguridad, por ejemplo. Es muy común y llama mucho la atención respecto de otros países en América Latina, la permanente exposición de casos muy tremendamente violentos, de asesinatos y demás, ¿no? La violencia está muy estrechamente relacionada con el tema del narcotráfico, cada vez más creciente, más dominante en el país, ¿no? Que Bolivia ha dado un salto cualitativo importante, digamos, en términos de reformas estructurales, ¿no? Solo como mencionar un ejemplo, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades que pueden tener su propia autonomía y su propia autodeterminación, es un elemento, digamos, que salta a la vista como muy innovador. La pregunta es cuánto de esas reformas estructurales realmente se han puesto en práctica, digamos, ¿no? Lo que se ve, digamos, en lo cotidiano y en la discusión de la agenda pública es que todas estas reformas todavía distan muchísimo de haberse puesto en práctica, ¿no? Bolivia sigue siendo un país tremendamente desigual. En el caso de los pueblos indígenas, sigue siendo un país que los tiene excluidos, digamos, del sistema económico, por lo menos. Si bien en el sistema político digamos, los pueblos indígenas tienen, y de hecho el presidente Evo Morales es el mejor ejemplo, digamos, de cómo una persona que se reconoce a sí misma como indígena ha llegado al máximo puesto, digamos, del poder político, digamos. Pero aún así, ¿cuánto de eso significa o se traduce realmente en bienestar para los pueblos indígenas? Hay una distancia muy grande, ¿no? Es un país con altos niveles de inseguridad, un país con altísimos niveles de corrupción todavía. Es decir, un Estado que todavía está incompleto en función de esa aspiración que tuvieron o que tienen todos los bolivianos de construir un nuevo Estado realmente más integrador y más justo, más equitativo, digamos, ¿no? Con el concepto de sustentabilidad se puede asegurar no solamente la supervivencia del planeta, sino la supervivencia de la especie humana que en este momento está amenazada por la falta de alimento, por el cambio climático, por factores que ya los estamos viviendo en este momento. Por desgracia, la humanidad está viviendo en este momento una amenaza muy grande por sus propios errores
en la manera de relacionarse con el medio ambiente. La conciencia de si somos o no felices, la conciencia de si somos o no libres, depende de la educación que tengamos. De tal manera que el proceso de degradación del medio ambiente y el proceso de extracción de nuestros recursos naturales va a depender de la educación, de la calidad de educación que tengan los ciudadanos. En este contexto, la población no es consciente en nuestro país de estos procesos que se avecinan y que están circunscribiendo al Estado boliviano y este riesgo que existe. De tal forma que es normal que el ciudadano agarre una basura y la tira al piso, sea parte de ese proceso de contaminación y de destrucción de la tierra. El planeta justamente ha perdido el concepto de la sustentabilidad, el modelo de desarrollo, no solamente capitalista, también el socialista. ¿Ah? No es un problema de capitalismo, es problema de acumulación, es problema de excesivo consumo, ¿ya? Y es un problema de sobreexplotación del planeta. Las sociedades autosustentables en Bolivia no son experiencias muy comunes. Las únicas sociedades autosustentables que tenemos en Bolivia posiblemente y probablemente son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que viven en una armonía en general, no todos, con el medio ambiente. De tal manera que ellos no solamente defienden su territorio como un elemento de su propiedad, sino como una necesidad de su existencia, no solo física, sino cultural y espiritual. En este momento en Bolivia estamos viviendo un grito muy grande, el grito de los indígenas que están buscando cómo salvar una de las reservas ecológicas más grandes de Bolivia, cuya destrucción podría significar la escasez de agua, por ejemplo, en la zona de cultivo más importantes de Bolivia. Entonces, tarde tal vez nos vamos a dar cuenta de todo el beneficio que nos da la Amazonia, que todo el beneficio que nos da la naturaleza para nuestra propia supervivencia. Es tan grande el atraso que llevamos en la comprensión de la naturaleza que no nos hemos dado cuenta que gracias a ella tenemos agua, que gracias a ella tenemos aire, que gracias a ella tenemos comida. Y sin esa naturaleza, ¿ya?, estamos amenazados de manera terrible. Ese es el nivel de atraso que llevamos los seres humanos y sobre todo los seres humanos urbanos en relación con los pueblos indígenas que ya conocen el valor de mantener una convivencia armónica con el medio ambiente. Bueno, el físico más famoso del mundo, Stephen Hawking, planteaba esta disyuntiva cuando decía que más vale que el ser humano encuentre rápidamente otro planeta porque al paso que va está destruyendo la única casa que tiene y es posible que se suicide como especie, digamos, ¿no? Evidentemente, el ser humano está haciendo todo como para destruir la Tierra, ¿no? Pero creo que ambos extremos son malos. Por un lado, el extremo en el cual hemos estado viviendo estructuralmente en nuestra sociedad, que es básicamente la del desarrollo industrial, fundamentalmente, ¿no es cierto? Es decir, el desarrollo económico per se, la generación de productos y la generación de riqueza como tal, como fin en sí mismo, está claro que ha generado todos los problemas que estamos viviendo ahora vinculados con el cambio climático, con la explotación indiscriminada de recursos naturales, pero además con una sociedad tremendamente desigual. Pero el otro extremo de protección absoluta del medio ambiente como tal, que detengamos el desarrollo, digamos, para pensar la Tierra de aquí a miles de años o 1000 años, también es una utopía. Lo más importante es que estamos en una etapa en la que si realmente aprendemos a formarnos, si realmente entendemos el contexto de nuestro país y de nuestro continente, si realmente adaptamos nuestras mentes a la situación en la que estamos viviendo, en ese futuro, cuando tomemos esos puestos que nos depara el destino, vamos a hacer realmente el cambio que necesita nuestros países y que necesita nuestra América Latina. Lo que tiene que haber es un punto de equilibrio entre ambas miradas, ¿sí? Un desarrollo industrial, capitalista o económico, digamos, que
incluya esta variable es, me parece, la única salida en realidad que tenemos, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de proponer cambiar el modelo de desarrollo, eso depende de cambiar el modelo de consumo. Y el modelo de consumo también es autodestructivo. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo enfermedades terribles como la obesidad, que ya es una enfermedad. Estamos viviendo enfermedades terribles como la diabetes, enfermedades terribles como los males cardíacos, que son producto de nuestros hábitos de consumo, producto del excesivo consumo de azúcar, por ejemplo, el excesivo consumo de grasa, ¿ya? Que tiene que ver, ¿ya?, con la manera en que consumimos y en la manera como producimos. El 70% de los cultivos en Estados Unidos, por ejemplo, son de maíz. Gran parte de las tierras de cultivo en el mundo se destinan a la caña de azúcar para producir un elemento que en este momento se ha vuelto nocivo para la salud de la humanidad, que es el azúcar. El 40% del sobrepeso de toda la humanidad es producto del azúcar. Entonces, eso desplaza a productos naturales, eso desplaza a productos saludables, eso desplaza a la sostenibilidad, desplaza a los pueblos. El modelo de desarrollo que nosotros tenemos que buscar es uno sustentable, es uno que no nos lleve a la autodestrucción. En este momento el modelo es de consumo y de producción que van de la mano, es absolutamente autodestructivo. Está destruyendo nuestro planeta y también está destruyendo nuestra salud. Tenemos que volver a la naturaleza y tenemos que volver a un modelo de vida más sencillo, que la humanidad ya le ha puesto un nombre, que se llama el modelo de vida frugal. Sin lujo, sin acumulación, sin excesiva ostentación. Es que eso nos va a conducir a la destrucción. Y eso es lo que tenemos que evitar. Wake up, then you know I'm gonna be the man that wakes up next to you. When I go out, then you know I'm gonna be the man that goes along with you. If I get drunk, then you know I'm gonna be the man that gets drunk next to you. If I haver, then you know I'm gonna be the man that's havering.